Empezamos. Bien, habíamos quedado en que después de la unión de diferentes partículas submicroatómicas, llegábamos a conocer lo que eran los protones, electrones, etcétera, que son partículas que forman el átomo. Estas partículas están ya más o menos clasificadas por la ciencia actual, pero de acuerdo a lo que nos han entregado en el estudio de la mecánica cuántica, hay varios billones de estas partículas que todavía nosotros no conocemos. Así que continuamos con la siguiente lámina. Hermano, la siguiente lámina, por favor. Está en pantalla luego del choque, dice la... ¿Están viendo esa lámina? Sí, ya. Sí, luego del choque, sí. Luego del choque de las energías movidas específicamente por los vientos solares, que son unas energías que mueven las energías orgónicas que habíamos hablado originalmente, estas energías se desplazan justamente por ese choque, por ese movimiento, y forman, como habíamos hablado, los puntos Cessna. Estos puntos Cessna son los pequeñísimos que se forman en diferentes figuras geométricas y nos dieron a conocer el cubo y la esfera porque dicen que ese es el inicio para después prácticamente comenzar a ver las otras definiciones. Cuando se juntan puntos Cessna en forma de miles, de millones, prácticamente los puntos Cessna, hay 50% de puntos Cessna esféricos y 50 puntos Cessnas cúbicos que forman una miriada, es decir, 1.000.000. Y el momento en que se juntan los dos, forman un eje y por medio del movimiento magnético se atraen y comienzan a formar un sistema que ya tiene el sistema que nosotros conocemos de positivo, negativo y neutro. El neutro en este caso es el más importante porque es el que rige prácticamente la unión de los dos puntos Cessna. Cada vez que se unen estos puntos Cessna se van uniendo en forma de vagones de ferrocarril, ¿no? Pero van formando cada vez un punto más grande, un elemento más grande, y la energía se multiplica 256 veces y estos aglutinamientos de miriadas para formar esferas o cubos son energéticos y más poderosos. La siguiente, por favor. Entonces ahí vemos cómo los rayos que pasan de un momento a otro son los rayos de la energía del éter, que es la que va justamente formando estas cadenas de miriadas, ¿no? Estas cadenas que hemos estado viendo. Y ustedes pueden ver en el gráfico cómo la energía se mueve en diferentes partes, pero al final se cohesiona en un punto central que estamos viendo justamente en el centro del dibujo que tenemos aquí. Y así funcionan todos. Cuando ya las miriadas se hacen más grandes, entonces ya se forman elementos más grandes. Cada uno de estos elementos que estamos viendo prácticamente es un capítulo que habría que estudiarlo en profundidad, porque la cantidad de movimiento energético que se presenta en cada una de ellas es impresionantemente grande. Entonces, lo que hemos hecho específicamente en esto es simplemente una reducción para poder entenderlo de una manera un poco más sencilla, ¿no? La siguiente, por favor.
Entonces, estas reuniones, cuando las miriadas tetaédricas que se forman después, justamente cuando se unen con triángulos que son totalmente huecos para que el éter va cohesionándose, pero al mismo tiempo va formando una especie de movimiento que denota claro el espacio que se están juntando de las diferentes agrupaciones del principio, la flor de la vida, ¿no? La flor de la vida está dada con la geometría sagrada, y la geometría sagrada es prácticamente el lenguaje de luz que emplean los diferentes puntos de estos para poder comenzar a crecer cada vez más. Cada vez que una de estos carpines o megacarpines se une a otros grupos de carpines o megacarpines, va formando elementos cada vez más grandes, se forman ramas como las ramas de un árbol, y después cadenas de ramas, y después se forman partones, soles y mertaneros. El mertanero de Carmine, que es el que estamos viendo ahí antes de rayos, es el punto prácticamente esencial donde la energía se ha cohesionado en una sola esfera que está vibrando y lanza rayos después de esta esfera para atraer a más metaneros, y forma parálficas, que son las mismas uniones como de vagones de tren, pero ya extremadamente grandes en el sentido. Estas analfas y parálficas pueden ser abiertas, cerradas, angulares, circulares, etc. Hay una cantidad muy grande de estas figuras, y la más interesante es la parálfica, que es una especie de ángulo que se forma con las miriadas de un lado y miriadas en otro lado, pero en ese ángulo se forma un centro específico, ¿no? De la segunda figura, que está más o menos en blanco. Ese centro específico es el que agrupa prácticamente todas las energías que recibe la entidad el momento en que está ya en vida total. Es decir, aquí se juntan los pensamientos, las emociones del individuo, las emociones que recibe el individuo, las emociones que salen del individuo. Por eso es que es sumamente complicado el tratar de cambiar una cosa fácilmente, como nosotros podemos decir, ya, dejo de fumar, por ejemplo, la persona que fuma, ya deja de fumar, no hay tal cosa, eso está grabado, ese nivel pues tiene que salir prácticamente del nivel submicroatómico. Pero esa es la forma como va. Ahí vemos que es el inicio justamente de lo que son los pensamientos. La siguiente, por favor. Estos cristales energéticos triangulares forman cuerpos subatómicos. Entonces ahí podemos ver toda la cantidad y la gama enorme de cuerpos subatómicos. Pero estos cuerpos son vacíos por dentro, ¿no? Para que la energía pueda circular normalmente. La energía del éter es la que se intercala directamente en cada uno de estos cuerpos y los va haciendo crecer. Cada vez que se juntan dos cuerpos, la energía se multiplica 256 veces y el cuerpo se hace cada vez más grande. Entonces podemos ver que el primer gráfico, el que está en verde, prácticamente formado por triángulos, y el que está en la parte inferior formado por pentágonos, ¿no? Y el último triángulo, la última lámina que está aquí en la mano derecha, al final ya es un grupo tan grande que ya no se lo puede ver como una esfera. Pero ese es el asunto. Y cuando ya los cuerpos subatómicos comienzan a bajar la vibración, entonces prácticamente se coagulan y se presenta lo que es la energía. Porque antes era solamente una energía sumamente rápida. En este caso comienza la energía a bajar la vibración y se presenta, al coagularse, se presenta la materia. A ese punto llegamos en el momento en que se presenta la materia. La siguiente, por favor. Entonces habíamos hablado de la flor de la vida y la geometría sagrada. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de todo cómo se va formando, uniendo, y
hay ciertas específicas formaciones, como se llaman los sólidos platónicos que se ven ahí, pero cada uno de estos sólidos platónicos está incrustado prácticamente en una sola figura, por la cantidad enorme de energía que contiene esto. Entonces tenemos ahí diferentes explicaciones de lo que sucede con la energía. En la parte superior vemos un pequeño punto que va creciendo, después se unen dos puntos y ustedes pueden ver ahí que existe una pequeña unión que forma una especie de figura diferente en el centro que se llama la Vesica Piscis. La Vesica Piscis es la que permite que las esferas de estos círculos comiencen a girar entre sí y comiencen a cohesionarse hasta formar lo que tenemos en la parte del centro, ¿no? Ahí pueden ustedes ver uno que está con 7 esferas formando de color más o menos verde. Y esto ya es algo mucho más grande, y todas a partir de las formaciones de cubos y esferas nada más. Entonces los sólidos platónicos están ahí, está la explicación de cada uno de ellos, y podemos ver también en la parte final, en la izquierda, una estrella que la sombra parece que es una estrella, como le llaman la estrella de David, pero no es más que la formación de dos triángulos, de dos pirámides triangulares, la una con el ápice hacia arriba y el otro con el ápice hacia abajo, que se forma. Y esta es la formación específica que se da a lo que es la unión del masculino y femenino en el universo. Entonces, el hombre y la mujer están ahí representados de esta manera, por esta forma. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que los cristales formados de triángulos son las miriadas energéticas positivas, negativas y neutras. La geometría sagrada del corazón es la trigonometría específica que el cerebro imparte para las emociones unidos con una gran meditación. El resultado, el Merkaba del corazón aumenta tu capacidad de amar. ¿Qué es el Merkaba? El Merkaba es un vehículo de luz que se presenta en la entidad humana el momento en que los chakras han sido balanceados, se ha despertado el Kundalini, y esa energía del Kundalini pues abre las puertas para la unión o el conocimiento de lo que es el cosmos. Ya vimos cada uno de los chakras hace unas semanas y sabemos cómo va funcionando esto, pero en la parte izquierda podemos ver que existen los dos triángulos, ¿no? Ustedes pueden ver cómo se intercalan a su lado. El hombre Vitruvio de Da Vinci está formando ahí porque tiene prácticamente una síntesis de lo que son las emociones del corazón y el cerebro para formar el mercado. Leonardo da Vinci era un iniciado extraordinario que tenía un conocimiento muy grande y dejó una cantidad enorme de dibujos que recién ahora con la tecnología se está comenzando a reconocer. Hermano Pablo Zurita.
De pronto, por un mensaje por teléfono, respetar hermano Iván. Creo que lo hemos perdido. Está frisado, algo pasó. Si de pronto tiene el teléfono, mandarle un mensaje. Respetable hermano Miguel. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Que pero lo que la cuántica está diciendo es que tanto el cerebro como el corazón y las emociones forman el mercado. Ahora, en realidad el que manda prácticamente en la entidad humana es el corazón, no es el cerebro. El cerebro simple y llanamente es un secretario que almacena cosas, pero el corazón es el que manda. Y esto nos han dicho los escritos de los maestros que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar, porque tenemos que pensar con el corazón prácticamente, no con el cerebro. El mundo mental se forma a base de eso, pero es demasiado negativo en este aspecto, ¿no? No nos permite llegar a conocer lo que es el corazón. Gracias, hermano. La siguiente. Si la secuencia de Fibonacci, que son prácticamente los mismos para formar el número pi. Entonces aquí podemos ver un pequeño dibujo donde hay espirales que están saliendo de un centro, ¿no? Que es justamente cómo se forma la materia en evolución desde la energía. Y acá vemos ya una esfera sumamente grande formada por pequeñas emanaciones que ustedes pueden ver que salen como espirales, ¿no? Y van formando prácticamente las diferentes condicionantes. Cada vez más grande la energía se forma de esta manera. La siguiente, por favor. Es el desarrollo inicial de toda la materia en el universo, sigue el mismo sistema de la ecuación matemática primaria. Entonces tenemos a dos esferas que comienzan a girar y a formar prácticamente estas espirales, ¿no? De tal manera que las redes que se van formando van cohesionándose y cada vez haciéndose cada vez más grandes, pero en este caso ya vienen a ser miles de millones de pequeñas partículas que están formándose. Muchas veces se decía que el espacio es un espacio vacío, entonces que entre el núcleo de un átomo y los diferentes componentes del átomo, como los electrones, protones, neutrones que están ahí, están prácticamente en un estado vacío. Y la cuántica dice que no hay nada vacío, que todo está lleno de energías que lamentablemente nosotros no las podemos conocer ni ver todavía, pero que la cantidad de energías que existe entre un átomo entre en el núcleo y los electrones del átomo es impresionantemente grande. Así que nosotros tenemos simple y llanamente que comenzar a aprender algo que está escrito y dicho en la naturaleza desde hace varios billones de años. La siguiente, hermano. La formación tetraédrica de las esferas y miradas en su energía en acción, ustedes pueden ver ahora cómo la energía en movimiento constante comienza a formar diferentes tipos de figuras geométricas, cuadrados, triángulos, y forma una especie de embudo, tanto superior como inferior, que es donde la energía va circulando totalmente. Esto es lo que se conoce específicamente como el átomo cósmico o el átomo en movimiento atómico, ¿no? Pero así forma prácticamente toda la energía. Toda la energía que va entrando directamente se forma específicamente porque parece que el éter es una de las hormonas más importantes en cuanto a la formación de la materia. El éter está en constante movimiento dentro de cada una de estas líneas y dentro de cada una de estas esferas. Así que parece que el momento en que las esferas son huecas por la parte interna,
el eje va formando los diferentes espacios, pero el éter es el que está prácticamente recibiendo las energías y moviéndolas de un lado para otro. La formación tetraédrica de las esferas miriadas y sus energías en acción es constante. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos lo que habíamos hablado, que las esferas se aglutinan entre sí y se aumenta 256 veces en cada división, pero cada división es cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, hasta que llegamos a tener prácticamente lo que conocemos un átomo, ¿no? Que los mismos griegos decían que átomo quería decir algo indivisible, que ya no, detrás del átomo no había absolutamente nada. Pues ahora sabemos que son varios billones de partículas submicroatómicas y de acuerdo a lo que dicen los maestros espirituales que dieron la enseñanza de la cuántica, dicen que esto es simplemente lo que conocemos por ahora, que esto sigue haciéndose y hasta el infinito, de manera que no podríamos conocerlo tan fácilmente. La siguiente. Esto es lo que les decía el nombre, simplemente lo dicen que se llama Mercanero de Carmine, y es una esfera ya más grande, prácticamente está con relación al punto Cesna, esto es una esfera gigantesca, si es que el punto Cesna prácticamente sería una coma o un punto de cualquier tamaño mínimo, ¿no? En una escritura nosotros ponemos al final un punto, pues ese punto sería el punto Cesna y la casa donde está esa hoja donde ha sido escrito ese punto sería el mertanero, o sea, así de extraordinariamente grande es el mertanero, ¿no? En la siguiente vemos cómo las diferentes esferas van formando los mertaneros y acá vemos una función de las energías que están girando directamente para formar los diferentes espacios interatómicos que nosotros estamos conociendo. La siguiente, por favor. Entonces volvemos 1.000.000 de sistemas, cubo, esfera, forman una miriada, 1.000.000 de miriadas forman un marcín, 1.000.000 de marcines forma un mertanero, 1.000.000 de mertaneros forma un partón, y el partón se denomina la unidad básica estable. Este es un dibujo que me llegó hace unos años, en donde explicaba la unión de los corpúsculos Cesnas, miriadas, marcines, mertaneros y partones, aglutinándose y en movimiento constante. Así que esto es lo que nosotros estábamos prácticamente explicando anteriormente. Como digo, esto es un resumen bastante pequeño porque cada uno de estas diferentes entidades que tenemos es un capítulo aparte, ¿no? La cantidad de marcines, de partones, mertaneros son completamente diferentes y cómo se unen y la energía, cómo prácticamente se conjuga con ellos es increíble. Ahora, personalmente yo no las he visto porque sería un poco difícil, pero la explicación que me han dado es bastante cohesionada en este aspecto. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos ya una formación celular y podemos ver que las células y los puntos Cesna se forman específicamente igual, ¿no? Entonces el punto Cesna sería prácticamente lo que es en este caso, el espermatozoide y el óvulo, porque el óvulo de la mujer es la célula más grande que existe en el cuerpo humano y el óvulo prácticamente es un gigante en relación a lo que es un espermatozoide. Entonces, cuando ya se juntan, entonces forman una célula diferente. Entonces, en el segundo paso vemos a dos esferas prácticamente unidas en el centro y formando otro cuerpo que se llama la vésica Piscis. Y ahí siguen rotando las esferas hasta formar prácticamente el árbol de la vida. En este caso,
La primera célula se duplica, esas dos células se dividen a su vez en dos y así continúa prácticamente hasta formar el estado de mórula, que es lo que llaman los médicos la formación de un racimo de las células originales. Las 4 células originales, después de las 2 primeras que han sido duplicadas, dice la cuántica que son las baterías del cuerpo humano. Estas son las únicas células que no cambian, salen y nacen prácticamente completas y reciben prácticamente todo lo que es la energía del ser humano, de la entidad humana cuando está en vida. Si por a veces razones estas células fueran dañadas o no recibirían más el prana, que es la energía vital, el hombre moriría instantáneamente, ¿no? Eso es lo que nos han indicado y eso es lo que nosotros sabemos de este aspecto. La siguiente, por favor. Ahí vemos otro dibujo específicamente igual, donde se puede ver la formación de los puntos CESNAS, las galaxias, la formación de las galaxias, etcétera, y lo mismo la formación de las células humanas. La primera, cuando está fecundada, cuando se divide en 2, después en 4 y sigue hacia adelante. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos ya prácticamente la formación de los átomos, que son esferas sumamente más grandes o corpúsculos sumamente más grandes, que en relación a un punto CESNA, pues sería como un grano de arena con relación al planeta, ¿no? Ese sería el tamaño prácticamente. Tenemos después un video que es muy interesante donde se puede ver justamente hasta dónde ha llegado la aplicación de la ciencia en cuanto a lo que es el conocimiento tanto del microscopio, del micromundo como del macromundo, ¿no? Pero eso lo veremos después. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la similitud de lo que existe en la naturaleza, entre las arterias del cuerpo, una hoja de un árbol normal, ¿no? Donde podemos ver la formación de las diferentes vías energéticas que van llevando el alimento. Acá podemos ver las células del corazón humano y acá podemos ver un dibujo prácticamente de lo que son los ríos afluentes del Amazonas. Entonces, si nosotros comparamos, vemos que todo es exactamente igual, como decía uno de los hermanos la semana pasada, dice, lo que es de arriba es de abajo, y esta es justamente la relación específica de lo que es adentro es afuera, exactamente igual. La única diferencia es el tamaño que nosotros vemos las cosas. Nosotros somos naturaleza viva, y como decía el querido hermano moderador, pues somos seres de luz viviendo aventuras humanas. La siguiente, por favor. La estructura del átomo y sus billones de componentes. Entonces tenemos que, ahí están más o menos especificadas las diferentes formas de los componentes del átomo, tal como lo conoce la ciencia. Ya tienen número atómico, masa atómica, y todas las cosas que nos han enseñado en la física newtoniana, ¿no? Esto es prácticamente lo que nosotros estamos conociendo normalmente y lo que vamos a conocer después. Entonces tenemos que, ya sabemos que los componentes de un átomo son billones de componentes, no son muy pocos, son billones, y siempre las energías que están dentro del átomo pues son asimismo billones que están en movimiento constante. Tal vez algún momento podremos, por medio de la tecnología, poder fotografiar una cosa de estas en movimiento, ¿no? Tal vez en poco tiempo, así como estamos avanzando por medio de la tecnología, sería extraordinario. La siguiente, por favor.
Esta luz polarizada girando en equilibrio equidistante para estructurar y formar partículas mayores como cadenas, ramas para condensarse más lentamente. Las espirales ascendentes siguiendo la media dorada, como ustedes pueden ver aquí. Esto es una conjunción perfecta y constante de lo que está sucediendo siempre. Y el desarrollo de la medida dorada es igual al desarrollo de la serie Fibonacci, ¿no? Así que podemos compaginar las dos cosas y tratar de entender lo que nosotros entendemos las cosas de una forma lineal, pero estamos viendo las cosas que se están presentando ahora de una forma totalmente esférica, ¿no? Ya no es lineal. La siguiente, por favor. No sé por qué tengo esta. Entonces, la medida dorada y la serie Fibonacci en el desarrollo de todo el mundo material. Entonces, podemos ver que aquí tenemos una espiral que va ascendiendo, y esto es una forma matemática que yo incluso la he construido, y incluso en exámenes se hace este tipo de cosas con la espiral. Se forman los radios dentro de un compás y se va cambiando la punta del compás para seguir al siguiente radio. Entonces se forma prácticamente la espiral, pero podemos ver que el feto forma la siguiente forma específicamente igual. Podemos ver la forma de un pedazo de rama aquí abajo. Podemos ver la forma de la espiral que se presenta acá en una constelación. Y uno de los gráficos que se hizo en Inglaterra, que asomó en Inglaterra, esos gráficos especiales que saben asomar ahora, donde se presenta específicamente lo mismo. De manera que lo que nos están tratando de decir es que la serie Fibonacci y la medida dorada trabajan en conjunto con la naturaleza. La naturaleza prácticamente tiene todas las respuestas. La siguiente, por favor. Ahí vemos cómo las vibraciones constantes de la energía van cambiando en diferente forma, en diferente velocidad y vibración, y van cambiando las esferas, y podemos ver cómo las esferas van moviéndose prácticamente, formando diferentes cuerpos. Esto sucede todo el tiempo, o sea, no para, la energía es total y completa, siempre está en movimiento. Incluso en nuestro cuerpo físico, que nosotros creemos que está totalmente cohesionado, pues la energía vibra totalmente. Gracias. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que el campo que se presenta, el campo magnético central, que se presenta como un embudo, y este embudo tiene un haz de luz. Se presenta tanto en el átomo como en la célula y el planeta. Evidentemente, esto forma prácticamente todo lo que es este Taurus, que le llaman, ¿no? Forma esta especie de embudo, y podemos ver que la formación de esta esfera no es totalmente redonda, sino que es un poco achatada por los polos, tal como dicen que es nuestro planeta. Pero el campo magnético central y la energía va girando totalmente en todo aspecto, en todo ámbito aquí. Y lo que es arriba es abajo, es exactamente igual. La siguiente, por favor. Y esta es una formación específica de luz azul que va girando justamente en forma de la serie Fibonacci, ¿no? Este es el fin de la primera parte, lo que nos permitiría después entrar a la segunda parte, que sería el hombre en sí. El hombre para la cuántica es conocido como microcosmos y macrocosmos al mismo tiempo. Así que la segunda parte ya sería mucho más comprensible el momento en que hemos conocido un poco la primera parte. Eso es, hermanos, gracias por la atención. Lamento el corte que hubo, pero la tecnología no estuvo de mi parte hace rato.